primer seminario internacional del Estado de la Ciencia Política en América Latina. Vamos a presentar el libro Interés Público, Asociaciones Públicas Privadas y Poderes Fácticos de la doctora Irma Heréndira Sandoval Ballesteros. A continuación, para abrir la mesa, tendremos los comentarios del doctor Alberto Espejel. Brevemente vamos a hacer una semblanza. Él es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es maestro en Ciencias Sociales por la FLACSO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México. En 2010 obtuvo el primer lugar en un concurso nacional de tesis sobre estudios electorales de categoría maestría que organizó la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Él es doctor en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM. Es profesor en licenciatura de Ciencia Política y Administración Urbana de esta casa de estudios y en el plantel Cuautepec tiene su inscripción. Le damos la palabra al doctor Alberto. Otro complot. Hemos tenido un montón de complots a los que acaban de llegar, pero bueno. Muchísimas gracias, Omar. Pues bien, la verdad es que es un placer contar con la participación de la doctora Irma Sandoval Ballesteros, porque como ustedes han visto durante este seminario han desfilado una gran cantidad de personalidades: la doctora Gabriela Hipólito Donel, Manuel Garratón, Víctor Alarcón Holguín, Alberto Olvera, Alejandro Moreno, Sergio Teslerux, en fin, no acabaría de mencionarlos a todos. Y la verdad es que este es un ejemplo, como el de todas las mesas, de esta solidaridad que hay con la UACM. Entonces, por ello agradecemos que esté aquí doctora Irma Sandoval. Y también es un placer presentar este libro que está acá, Interés Público, Asociaciones Público-Privadas y Poderes Fácticos. Y es un placer porque, a pesar de que es un libro un tanto técnico, de repente, digamos, sí es accesible a un público amplio. No es tan técnico como algunos otros libros con términos, digamos, muy especializados. Es decir, se entiende el tema, y lo vamos a ver en las exposiciones, de que este tipo de esquemas público-privados, ¿no? El perjudicado eminentemente es el interés público. Entonces vamos a desarrollar esa idea. Y también es, digamos, un libro interesante porque cada capítulo es autocontenido. Ustedes pueden leer cada capítulo y no pierde sentido. Si lo leen todo, evidentemente van a encontrar la transversalidad del tema de la corrupción con los rescates financieros, los poderes fácticos, este esquema de asociación público-privada e incluso el crimen organizado. Entonces, por eso también es que se trata de un libro muy interesante. Y finalmente me parece que es un libro pertinente, es decir, estamos en un momento en el cual este esquema de asociaciones público-privadas acaba de entrar a nuestro país. Bueno, enero de 2012, no tiene mucho, se aprueba la ley en el Congreso de la Unión y el actual gobierno federal ha apostado, ustedes pueden leer el Plan Nacional de Desarrollo, al ejercicio de la infraestructura a través de este modelo. Es un modelo que se relaciona con muchos ámbitos, como lo veremos en la exposición. Entonces es pertinente, es accesible y además está muy bien estructurado para iniciar. Dicho esto, yo preparé, digamos, una presentación de 15 minutos a lo mucho, en donde trato de dar cuenta de la mayoría de los capítulos. Así que prometo no pasarme de los 15 minutos, ya sé que todos estamos, ya es el último día, cansados, ¿no? Entonces, bueno, ahí les voy, como dicen. Un segundo rasgo, bueno, un tercer rasgo que me encantaría, digamos, resaltar es, digamos, la gran capacidad analítica de los autores para resaltar líneas de investigación. Cada uno de los capítulos abre una gran cantidad de temáticas, deja pendiente varios temas para que, digamos, a lo mejor ustedes en sus tesis o trabajos recepcionales los desarrollen o cualquier otro investigador continúe, pero abren muchas vetas de análisis relacionadas con la corrupción y eso también es un plus del libro. Además de eso, hay una búsqueda, digamos, exhaustiva de información, de datos duros sobre cómo ha sucedido, en dónde y cuándo la corrupción en ciertos sectores. Entonces es un, digamos, libro en donde ustedes van a observar, ¿no?, el siguiente planteamiento, que lo cito textual.
las asociaciones público-privadas y los poderes fácticos representan un riesgo para el interés público, aunado a que son un claro ejemplo de opacidad, corrupción y conflictos de interés. Bien, esta afirmación durante todo el libro está sustentada con datos duros, muchos de ellos incluso de sectores gubernamentales. Entonces, por ello es también interesante el libro. Ahora sí, la estructura del libro es muy sugerente. Los primeros 3 capítulos tratan el tema de la opacidad financiera y empresarial. El primero es el de Wesley Marshall, donde nos documenta cómo el rentismo financiero, digamos, y la incapacidad del Estado para regular a los bancos a nivel internacional es un aspecto neurálgico que lleva a estas crisis económicas, y termina su capítulo alertando sobre el caso mexicano, cómo no hay una regulación hacia estos entes financieros y que tendría que existir, ¿no? Es en primer lugar. El segundo capítulo es de Francisco Ibarra Palafox, y él nos da una visión, digamos, de mediano plazo sobre el rescate financiero que ocurrió, como ustedes saben, en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León. Este rescate financiero, nos plantea el autor, debemos entenderlo como una manera de perpetuar los privilegios de los grandes empresarios de nuestro país. En ese sentido, para contextualizarlo con cifras, ¿no? Inicialmente el rescate para enero de 1999 supuso 873,000 millones de pesos. Eso nos costó ese rescate inicialmente. Bien, para 2009 hemos pagado esa cifra 2.3 veces y todavía tenemos la deuda. ¿Sí? A la luz de lo anterior, el autor concluye un par de cuestiones interesantes, 2 posibles escenarios. Primer escenario, ¿qué va a hacer el Estado con la regulación de los bancos? Dice, bueno, este es el escenario menos probable, y lo que puede pasar es que el gobierno sí asuma su función y regule estas instancias financieras. Menos probable. ¿Cuál es el probable? El segundo, una posible turbulencia económica que sea, digamos, capitalizada por los mismos actores responsables de la crisis. Es decir, narra la vulnerabilidad de la economía en nuestro país y pone como ejemplo el caso del rescate financiero en el sexenio de Ernesto Zedillo. Después viene un capítulo muy interesante de Eugenia Correa, en donde analiza el tema de las burbujas especulativas. Y ella nos plantea que el efecto, digamos, de estas burbujas es concentrar la riqueza y el ingreso, evidentemente, en pocas manos, ¿no? Y esto nos plantea que esto es lo relevante, no podría suceder sin, digamos, la influencia de estos grupos económicos en la toma de decisiones. Es decir, aquí se aprecia cómo se está ligando el ámbito económico con el ámbito, digamos, de la toma de decisiones de ciertos sectores que se benefician con este tipo de directrices, ¿no? Además de eso, una cosa que rescata y que es muy interesante la autora, en la conclusión es la siguiente cita textual que quiero leerla, y dice así: si bien no es sencillo entender a primera vista el enorme interés público que existe en torno a los temas del dinero, del financiamiento y de las crisis, por lo cual muchas veces se plantea como temas que solo deben interesar a banqueros y altos funcionarios públicos y no a la ciudadanía, es importante avanzar en el conocimiento social amplio de los temas del dinero. Me parece que esto seguramente se va a tratar en la siguiente mesa, tiene que ver con el control ciudadano. Lo que plantea el autor es ir un poco más allá, ¿no?, de solo interesarnos en saber qué pasa, ¿no? Entonces, este es un punto neurálgico y muy interesante. Ahora bien, los siguientes capítulos, 4, si no mal recuerdo, son sobre las asociaciones público-privadas. Para entrar a eso, déjenme hacer una breve nota introductoria sobre qué son este tipo de asociaciones. En primer lugar, es un esquema de inversión en donde el sector privado, en colaboración con el sector público, ya sea gobierno estatal o federal, digamos, firman este convenio, hacen una colaboración para construir infraestructura y también en algunos casos para dar servicios. ¿En qué ámbito se da esto? En la educación puede darse, en la salud, en el sector carretero, en el transporte y en el sector carcelario. Acá hay alumnos de Cuautepec y nada más les comento, han visto la nueva construcción cerca del Reclusorio Norte, que está muy cerca de la escuela. Esa construcción se hizo bajo el esquema de asociaciones público-privadas. Y uno de los graves riesgos, nada más como, digamos, nota al pie de página, quien lo construyó fue el Grupo Interacciones de Carlos Hank Ron, y no sé si supieron que a un mes de estrenado el penal perdieron los planos originales. Entonces, bueno, un ejemplo de este tipo de efectos, porque no hubo licitación, se le entregó a una empresa, más allá de quién sea el dueño de la empresa, que no es experta en construir penales.
Ese es el grave riesgo con esto. Otros ejemplos de lo que se ha construido a través de este esquema es el Metrobús, la línea 12, entre otros. Bueno, este esquema además habría que decir que está apoyado en América Latina por el Banco Interamericano de Desarrollo. Como se muestra en el libro con datos concretos, ha aportado 2.600 millones de dólares en la región, por lo menos hasta 2012, es decir, le ha invertido. ¿Quién aprobó este esquema en México? Les decía al inicio, este esquema se aprueba en enero de 2012 y se aprueba gracias a, digamos, las bancadas del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional, ligados obviamente con el Partido Verde y el Partido Nueva Alianza. Ellos fueron quienes aprobaron esta iniciativa de ley de asociaciones público-privadas que permiten en nuestro país este esquema, que se implemente en diversos sectores. Y existen, en términos muy generales, dos tipos de asociaciones público-privadas. La diferencia tiene que ver con cómo recupera el privado su ganancia. En primer lugar, tenemos un tipo de asociaciones en las cuales el privado recibe un pago por el uso del servicio o de la infraestructura, ya sea a través de un cobro o una tarifa al usuario, o bien que el Estado pague cada que el usuario lo utiliza. Eso normalmente se utiliza en puentes y carreteras. Entonces, en puentes y carreteras uno paga y normalmente eso es como recupera, digamos, el privado su ganancia. Pero en segundo lugar, hay otro tipo de APP en las cuales el Estado realiza pagos diferidos en el tiempo, mes, por año, depende del tipo de contrato, ¿no? Y lo que paga acá el Estado es la disponibilidad de la infraestructura, del servicio, cumpliendo ciertos requerimientos. En ese sentido, este se utiliza normalmente en hospitales y cárceles. Esta ley de asociaciones público-privadas representa básicamente la reingeniería de la labor del Estado, por lo menos en la infraestructura, y en algunos casos incluso en el sector de ciertos servicios. Por ejemplo, en el caso de la seguridad, ¿no? Hay varios penales que no solo es la construcción del penal, sino que también la lavandería, la alimentación se le dio a una empresa. Y en ese sentido, a partir de la ley hay algunos resquicios legales que son, digamos, preocupantes. Por ejemplo, el sector privado ya no es solo un prestador de servicios subordinado al Estado, sino que se convierte en un sujeto con capacidad de tomar decisiones y autoridad que pueden afectar a muchas personas. Además de ello, hay una gran discrecionalidad, que es un poco lo que ya mencionaba en la toma de decisiones. Eso genera la posibilidad de que existan contratos por invitación o licitación directa, es decir, sin ninguna competencia de por medio. Además de ello, ahora sí entro a los capítulos. Jorge Whitaker es el primer autor que trata el tema de las asociaciones público-privadas en el libro, y él un poco lo que plantea es que esta ley de asociaciones público-privadas que se aprueba en 2012 choca, no va acorde con nuestra Constitución, por varias razones. Primero, porque, vulnera y contradice la ley de expropiación. En segundo lugar, porque anula la ley de amparo, además de que puede incrementar el gasto corriente y eludir la vigilancia a través de los congresos, ya sea el estatal o, el federal. Por ello, el autor plantea, y acá lo voy a citar, que las asociaciones público-privadas son un ejemplo de dispraxis. ¿A qué se refiere con esto? Al comportamiento gubernamental que se realiza dentro de distintos sectores y en el cual se omite considerar los beneficios o ventajas de, el interés público a cambio de favorecer intereses privados de grupos nacionales o extranjeros. Por ende, él plantea que hay una serie de problemas en torno a las asociaciones público-privadas. ¿A qué me refiero? Al tema del presupuesto, al tema del endeudamiento, al tema de los derechos sociales y al bienestar de la población general, que se ven vulnerados con este tipo de esquema. Después viene el capítulo de la doctora Sandoval, que se centra de igual forma en las asociaciones, en las APP, para abreviar. Sin embargo, en su artículo lo que ella presenta es un exhaustivo análisis conceptual sobre las asociaciones público-privadas, y lo que trata de hacer, y me parece que sí lo logra, es evidenciar el sesgo ideológico de ciertas corrientes, de ciertas visiones que aplauden los beneficios de estas asociaciones en términos administrativos, gerenciales, financieros. Y lo que muestra ella es que se descuida el incremento de la deuda pública, la vulneración de los derechos fundamentales, así como la intensificación de la explotación de la fuerza de trabajo. Ese es el capítulo de la autora, por lo cual ella plantea que estas asociaciones,
llevan a cabo, sintetizan lo peor del ámbito público y del privado. ¿Por qué? En el caso de lo privado, porque no son privatizaciones en sentido estricto, en las cuales, digamos, el privado asume riesgos y responsabilidades, pero tampoco son un esquema público en el cual existan mecanismos de rendición de cuentas. Por ende, lo que nos plantea, que esto es muy importante, igual para la siguiente mesa supongo, ¿no?, es desarrollar un nuevo sistema institucional, organizacional, social y político de pesos y contrapesos que permitan un equilibrio entre el sector gubernamental y el sector privado. Dicho esto, paso al capítulo 6 de Asa Cristina Laurel y Joel Herrera Roquillo, y ellos lo que presentan es ya una investigación concreta sobre una experiencia internacional de asociaciones público-privadas en Inglaterra. Y lo que plantean ellos es que en el sector salud, en una democracia, digamos, consolidada, a diferencia de otras como las que tenemos en América Latina, este esquema de asociaciones público-privadas generó un gasto enorme. ¿Por qué digo esto? De 1977 al 2008 tuvieron alrededor del 2% del PIB para este sector en específico. Solo el 14% de ese dinero se destinó a construir y equipar nuevos hospitales. Todo lo demás no se usó para eso. Entonces, lo que plantean ellos es que las asociaciones público-privadas implican altos costos sociales y además costos en términos de la calidad de la democracia. El séptimo capítulo, ya casi para terminar, es de Víctor Ampudia y es el último de asociaciones público-privadas. Él lo que presenta es un análisis jurídico, es decir, ya no tan desde la ciencia política o algún otro capítulo que viene más de quizá la sociología, podríamos decir, ¿no? Este sí es plenamente jurídico y es un análisis muy interesante porque él menciona y muestra claramente cómo, digamos, se trata a través de esta ley de desvirtuar ciertas potestades económicas del Estado en sectores prioritarios para el bienestar de la población. Entonces, un poco lo que él plantea, voy a redundar un tanto en el tema de no hay mecanismos de control, de vigilancia, de evaluación, de desempeño del sector privado, pero tampoco hay, digamos, salvaguardas procesales en términos de la expropiación de tierras o la obligación de llevar a cabo las licitaciones, ¿no? Sin embargo, esto él lo hace